Hay una pregunta que nos quedó pendiente para darle paso a un video que tenemos preparado y es la pregunta, ¿qué es la EVA mitocondrial y los alimentos genéticamente modificados son malos? Bueno, bueno, yo no la conozco como la EVA mitocondrial, pero sí la conozco como el ADN mitocondrial. Y el mitocondrial es aquel que nos da la facultad a nosotras las mujeres de poder tener esa información ancestral y heredarla a nuestros hijos. En estos momentos, la JEP, la justicia colombiana está utilizando cuando encuentra un hueso, cuando encuentra un tejido, o ya sea un tejido óseo o de cabello, es decir, un rastro de una persona desaparecida, necesariamente toma la medida, toma esa muestra con los posibles familiares de esa persona para poder encontrar qué filial genética podría encontrarse en ese cuerpo. Si ese cuerpo realmente pertenece a esa, digamos, a esa posible madre o a esa posible abuela. Y en estos momentos es algo que se está estudiando bastante porque el ADN mitocondrial es, por así decirlo, una herramienta que nos facilita y nos permite a nosotros digamos, los que estamos vivos, poder reconocer a aquellas personas que ya no están y que en un momento dado estuvieron como personas o perdidas o desaparecidas, o que latimos, las identificamos como personas que ya no estuvieron con nosotros, estuvieron en un tiempo, pero ya no están con nosotros por distintas circunstancias. Asimismo, ese ADN mitocondrial es muy importante porque nos puede dar la línea filogenética o ancestral de nuestra madre, de nuestra abuela, de nuestra tatarabuela, y qué rasgos fenotípicos pudimos adquirir de ellos. Sobre todo a nivel digamos, de estructuras a nivel fenomenológica, o sea, de estructura facial y y por qué no decirlo, la estatura es otra de los factores que también está trabajando, se está trabajando con este ADN mitocondrial. Le doy la palabra a Tomás, que tenía una pregunta, una intervención. Era sobre que si consumir alimentos genéticamente modificados era malo, ¿eh? Entonces, pues principalmente nosotros siempre nos alimentamos o en algunas ocasiones nos alimentamos pues valga la redundancia, de alimentos genéticamente modificados. Si nosotros estudiamos la química, la ingeniería genética, vamos a ver cómo las personas, para tener plantas productoras que sobrevivan, por ejemplo, a cambios climáticos, a diferentes plagas, o que produzcan un fruto con mucha más vitamina o más grandes, pues se utiliza la ingeniería genética. Entonces, pues principalmente la gran mayoría de los alimentos que consumimos están modificados genéticamente. Nosotros tenemos la idea de que modificar algo genéticamente es convertir una planta en un monstruo o algo así. Simplemente es cambiar alguna de su información genética y con ello nosotros poder tener un bien para, por ejemplo, en el sector agrícola, tener un mejor fruto, por ejemplo, o nosotros, decirlo así, no tener tantas pérdidas económicas perdiendo un cultivo de largos plazos de tiempo por alguna helada. Entonces, nosotros al cambiar genéticamente un alimento, lo que nosotros hacemos es darle una característica más para que nosotros tengamos un fruto mejor y no, pues principalmente hay alimentos que nosotros consumimos que están cambiados genéticamente y no es dañino para la salud, pero en casos hay alimentos que no son configurados genéticamente, sino que se le agregan químicos, que es una cosa muy diferente, que pues es dañino para la salud. Pero algo cambiado genéticamente
pues principalmente no es dañino para la salud. La gran mayoría de las cosas que consumimos son así. Le doy paso a esta pregunta de que nos hace el público. Dice, ¿pueden utilizar mi información genética en un futuro para ingresar a un sitio en donde ya no se necesite la huella o la cédula? Entonces, le voy a dar la palabra al profe Juan, a Tomás, y luego al profe Juan, luego a la profe Onice. Gracias. Pues principalmente considero que la pregunta se refiere a tomar una muestra de sangre y registrarlo a algún lugar para que se quede guardado ahí y que nos identifique, ¿no? Pero pues ya principalmente hablan del futuro y nosotros viendo lo que es actualmente, nosotros utilizamos la información genética para el ingreso de lugares, por ejemplo. Si nosotros vemos países subdesarrollados, en hospitales o lugares de extrema seguridad, se utiliza como, digámoslo así, entrada con algunas características como es la mano, pero pues la pregunta dice que sin mano, sin huella digital, pero también se utiliza, por ejemplo, el registro de ojos o, por ejemplo, ya lo que es la característica física entera. Entonces, pues principalmente eso tiene que ver con la información genética. Todas nuestras características, tanto externas como internas, intervienen en la información genética. Entonces, considero yo, se está utilizando la información genética nuestra para, por ejemplo, dar ingreso a algún lugar, ya dependiendo de nuestras labores, pero ya en un futuro, para que ya las personas utilicen, por ejemplo, nuestra sangre para la entrada a algún lugar o, por ejemplo, en nuestras labores cotidianas que se utilice la información genética, pues claro, en algunos países ya lo están utilizando, como es Dubái, pues no principalmente a todas las personas, pero principalmente los médicos o policías que trabajan por allí, pues se les toma algunas características físicas para su entrada en algunos sectores. Entonces, pues principalmente la información genética sí se utiliza en la entrada de algunos lugares o para reconocer en algunos lugares una persona, pero ya para el desarrollo tecnológico, por ejemplo, en la toma de sangre, pues aún falta mucho. Ahora, no sé si de pronto la pregunta iba orientada a que con algún aspecto genético mío, por ejemplo, podamos recuperar la clave para entrar a mi correo electrónico. Un ejemplo. No sé si de pronto la pregunta se orientaba hacia allá. Y en caso de que haya sido así, pues volvemos al mismo debate, ¿no es cierto?, que dio inicio a este conversatorio. Podemos heredar recuerdos, podemos heredar sueños, pensamientos y demás. Entonces, nos tendríamos que remitir a lo mismo que venimos pues comentando a lo largo de este conversatorio. Es una pregunta a la cual todavía no tenemos respuesta, ¿no es cierto?, porque no sabemos si los aspectos epigenéticos de los que ya hablamos y explicamos funcionan como funcionan, si realmente hay que replantear todas las leyes de la herencia, todos los aspectos de herencia. Entonces volveríamos como a la misma conclusión, no tenemos en ese caso la respuesta. Pero si la pregunta iba dirigida al reconocimiento de la identidad de alguien, sí, sin duda alguna, pues los aspectos genéticos pueden perdurar en el tiempo y en estados de conservación, pues mucho más se puede obtener información de alguien que ya falleció, ¿no es cierto?, y de la que queremos saber. Bueno, en la actualidad, pues como lo decía muy bien Tomás, se utiliza el iris del ojo y en un futuro se piensa, pues según un artículo que estuve leyendo hace poco, se dice que en un futuro se va a retomar nuevamente los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos pues determinan también los tipos de proteínas que hay presentes y específicamente en esa persona, cuáles son las proteínas específicas que esa misma persona fabrica. Entonces, obviamente, en la toma del muestreo, según lo que yo entendí, según la muestra que se tome de esa sangre, tiene que ser compatible, o sea, que la molécula proteica sea completamente coincidente con la que se ha dejado en depósito la primera vez que ha ingresado. Entonces, digamos que o sea, se tiene el mismo mecanismo de identificación, es decir, que la famosa, el efecto espejo, que lo que yo esté viendo sea lo que en realidad es. Y también en sangre, ¿por qué? Porque si se tiene ya una codificación de la proteína que tú mismo fabricas, es tus propias proteínas, no
son las proteínas de todos, son las tuyas, las que tú fabricas. Estefanía, damos paso al ¿sabías qué? Hola, bienvenidos a la sección ¿Sabías qué? Culturalmente, debido al mundo de las películas, pensamos que los mutantes son aquellos hombres, mujeres u otros animales con superpoderes. Pues lamentamos romper tu mundo de ilusión cinematográfica. Las películas de Hollywood no enseñan realmente qué es una mutación. Mutación es cualquier cambio en la secuencia o estructura del material genético de nuestras células. Nosotros, los seres humanos, las hemos presentado a lo largo de la historia de la especie. Por ello, gracias a las mutaciones, la evolución nos ha permitido adaptarnos exitosamente al medio en el que habitamos. Así que ten en cuenta estos 4 datos mutantes. Primer dato mutante. Puedes ser un mutante si eres calvo. Un gen mutado es el responsable de la calvicie. Segundo dato mutante. Puedes ser un mutante si toleras la lactosa y no te afecta el estómago. Tercer dato mutante. Puedes ser un mutante si eres un perro, pues las diferentes razas de estos bellos animales son productos de mutaciones a través de los siglos. Muchas de las frutas y verduras que consumes son producto de mutaciones genéticas. Es así que las mutaciones genéticas son más comunes de lo que piensas. Hasta aquí nuestro ¿sabías qué mutante? Entonces vamos a dar paso a esta pregunta. ¿Los genes lo determinan todo? Entonces, no sé, empiezo por Tomás. ¿Qué piensas sobre esta pregunta? Pues considero que sí, ¿no? Cuando nosotros estudiamos lo que es el desarrollo embrionario, los genes de cada sexo, pues vemos que cada gameto tiene su información genética y cuando se fecundan y cuando se empieza el desarrollo embrionario, pues empiezan a multiplicar los genes. Entonces, claro, los genes lo determinan todo. Nosotros tenemos el pensamiento de que los genes solo nos dan, por ejemplo, características físicas externas, pero también los genes nos dan características internas, como son enfermedades, por ejemplo, el cáncer o algunas enfermedades de transmisión sexual por parte de la madre. Entonces, pues principalmente los genes lo determinan todo porque todo nuestro cuerpo está desarrollado por genes. Estos se multiplican, va dándonos características a cada parte de nuestro cuerpo, si vamos a tener la piel clara o si vamos a ser un poquito más oscuros, si vamos a tener ojos negros o blancos y también en la parte interna si nos vamos a desarrollar un poco más rápido que lo normal, si al nacer vamos a tener cuerpos grandes, pequeños, pero eso también tiene que ver un poco con el desarrollo del embarazo, por ejemplo. Pero sí, los genes lo determinan todo, considero yo los genes lo determinan todo y pues principalmente esa es mi opinión. Yo pienso que sí, los genes tienen una gran, digamos, yo no diría responsabilidad porque no es así. Digamos que tienen una participación activa, perdón, muy importante, pero también existe otro factor que es el azar. El azar es un factor determinante en cuáles genes son los que se van a expresar. Y de ahí nosotros podemos decir que los genes, cuando están ubicados y hacen ese intercambio genético en la profase 1, más concretamente en la meiosis, digamos que esos genes ya están predeterminados por las secuencias que más se repiten y esas secuencias que más se repiten es lo que conocemos como el ADN o el fragmento de ADN dominante, ¿no es cierto? Ese par de alelos dominantes no es que tengan más fuerza, no es que tengan más capacidad, no. Lo que pasa es que se repiten
las cadenas nucleotídicas se repiten con una frecuencia muy alta y eso es lo que hace que sean más dominantes con relación a los genes recesivos. Entonces nosotros decimos que esa dominancia y esa recesividad nosotros no la podemos controlar. Eso es una situación azarosa, lo primero, pero también se está interviniendo, vuelvo a decirlo, la parte bioquímica de ambiente y pues el medio en el que se está desarrollando o que se está haciendo ese tipo, no tanto en la meiosis, que es la formación de gametas, sino también en la fecundación. La fecundación, nosotros decimos, en la fecundación juega un papel muy importante, digamos, desde la membrana pelúcida que recepciona ese espermatozoide, hasta ese mismo espermatozoide lo que tiene por dentro, ese material genético que tiene por dentro, pues obviamente tiene que ser de óptima calidad. Y ese es el que nos determina que exista aquí Tomás, que exista Andrea, que exista Juan, que existamos todos los que estamos aquí presentes. Y en nosotros se activaron todos los genes que permitieron que seamos lo que somos y que nos proyectemos como lo que somos, y lo que pasa es que no sabemos hasta cuándo es la fecha de vencimiento, pero por lo demás todos se expresan al azar y a la necesidad. No en vano hay un libro muy lindo que es de Jacques Monod que se llama El azar y la necesidad. Que básicamente pues mi postura frente a esa pregunta, pues opino que pues no, pues tengo, o sea, me he enterado y sé que pues básicamente gracias a los genes esto ocurre, por decirlo así, pero pienso que pues todo eso puede ocurrir gracias a los genes. O sea, pienso que hay factores, gracias a esos factores pues esto ocurre. O sea, pues sí, solamente que mi respuesta es no. Ok, bueno, para un alto porcentaje de la comunidad científica, de los biólogos mismos, pues sí, no somos más sino que la expresión de o sea, meramente somos la expresión de nuestros genes, ¿no es cierto? De hecho, hay varios biólogos que se atreven a decir que nosotros somos máquinas de genes, ¿sí? Somos ese recurso, somos usados por los genes para que ellos se puedan reproducir y perpetuarse a través del tiempo y del espacio, ¿no es cierto? O sea, nos usan los organismos. Comunidad científica biológica, sí, somos lo que nuestro ADN dictamina a través de nuestros genes, ¿verdad? A través de nuestros sistemas cromosómicos, a través de nuestras células y demás. Pero como todo en el campo científico, pues tiene oposiciones. Hay científicos y expertos que dicen que ver a los organismos como meras máquinas de genes, meras excusas que tienen los genes para poder existir y perpetuarse en el tiempo, pues es algo como muy reduccionista, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque hablamos de que pueden haber otros factores que pueden influir en todo este aspecto de lo que conforma a los organismos o a los seres vivos en nuestro planeta. Yo diría que sí, que somos lo que nuestros genes nos dictaminan, pero ojo, no olvidemos un factor fundamental que es el ambiente, ¿sí? Previo a que nuestros genes se expresen y se consoliden en lo que realmente son como esas estructuras moleculares, han estado expuestas y seleccionadas por un ambiente, ¿no es cierto? Que es lo que llamamos en biología y en la teoría de la evolución selección natural, ¿no es cierto? El ambiente filtra y el ambiente modifica genes también. Entonces, somos lo que realmente en algún punto el ambiente nos ha moldeado y nos ha permitido que seamos, a través de nuestros genes, si queremos tener de pronto otra perspectiva. Me adelanto de pronto un poquitico que alcancé a escuchar la pregunta que seguía, pero que puede estar muy relacionada a qué tanto nos parecemos con otras especies, ¿no es cierto? Y la verdad es que nos parecemos más de lo que creemos. ¿Por qué? Porque todos los seres vivos, el ADN de cualquier ser vivo, no importa si eres una bacteria, si eres un hongo, una planta, un animal, un protisto, etcétera, no importa qué tipo de ser vivo seas, tu ADN está hecho igual al de cualquier ser vivo, que esa parte de lo que tú mencionabas, la profe mencionaba, la cadena y la secuencia de nucleótidos, ¿no es cierto? Todos los seres vivos estamos hechos de eso. Nuestro ADN, el de cualquier ser vivo, la cucaracha que pisas, el perrito que tiene, la mata de ortiga, bueno, el honguito que te crece encima del estiércol de la vaca,
todos estamos hechos de la misma molécula de ADN, que está hecha de los mismos factores que son los nucleótidos y la secuencia. ¿Qué nos hace diferente? Esa secuencia de nucleótidos. ¿Cómo alterna esa secuencia de nucleótidos? ¿No es cierto? Pero somos más parecidos a otras especies de lo que podemos creer. Vayámonos al ejemplo típico. Está mal creer que venimos de los chimpancés, los seres humanos. Eso es una idea errada de la evolución, ¿no es cierto? Ahora, los chimpancés y los seres humanos tenemos un ancestro en común, sin duda alguna, ¿no es cierto? Evidencias han demostrado que genéticamente un chimpancé y un ser humano tienen simplemente una diferencia en su ADN de un 3 a un 4%. Estamos hablando de que somos iguales o parecidos genéticamente en un 96%. Imagínate eso. Los animales respecto a los hongos, por ejemplo, creemos que los hongos son más parecidos a las plantas, pero la similitud entre animales y hongos es mucho más cercana que la que puede tener un hongo con una planta, ¿sí? Nosotros compartimos características desde nuestros ancestros iniciales, que fueron las bacterias, ¿no es cierto? Desde allí hemos llegado a heredar bastantes mecanismos que actualmente o que usamos para adaptarnos a los diferentes ambientes. El tema de los ojos, el tema de un flagelo para moverse, que ahorita nosotros los llamamos piernas, ¿no es cierto? Podrían ser. Entonces, nos parecemos más de lo que podemos creer. En un libro también de Dawkins ponen el ejemplo, recuerdo, de cuando puedes comparar genéticamente a un pastor alemán y a un perro chihuahua, ¿no es cierto? Son dos organismos sumamente que a la vista son muy diferentes, uno grandote, con colmillos grandotes, una coloración diferente, etcétera. El chihuahua más chiquitico, más flaquito, más feito. No, mentiras. Perdón para los que tengan chihuahuas. Mentira. Pero la similitud entre estos dos organismos, al ser de la misma especie, sería de un 0,0000, y aquí nos da una semana diciendo 0,01%. A pesar de que son tan diferentes, tienen una similitud genética tremenda. Y así vamos con otros organismos, pues comparándonos, y vamos a darnos cuenta de las similitudes tan grandes que tenemos. Nuestro ancestro inicial, el de los seres humanos, no es un primate. Era un mamífero muy parecido a una zarigüeya, un ratón. Entonces mira desde dónde venimos. Y si nos vamos más atrás, nuestro ancestro viene siendo un gusano, al que se llamaba picaya. Y desde ese gusano empieza a aparecer, por ejemplo, lo que es una notocordia, un cordón nervioso, que hoy en nosotros, ¿qué es? Nuestra columna vertebral. Entonces, todos los seres vivos, a partir de la evolución biológica, mantenemos una conexión hermosa y muy interesante, que nos da también una enseñanza de vida, ¿no es cierto? Oye, somos muy parecidos, venimos de un lugar. Entonces también nos genera como valores de preservación a la vida misma y a la naturaleza, ¿no es cierto? Somos más parecidos de lo que creemos, simplemente que cada ser vivo se ha adaptado con cualidades excepcionales. Nosotros creemos que porque mandamos un cohete a la luna somos lo más, pero voy a ver si puedes hacer lo que hace una bacteria dentro de un volcán sobreviviendo a tan altas temperaturas, o mira a ver si tú lograste ya volar por tu propia voluntad, ¿sí? O mira a ver si tú ya pudiste sacar de ti mismo un ser ahí que por reproducción asexual, por gemación o bipartición, que te salga otro Juan acá, otra profe Estefanía, ¿sí? Entonces, cada ser vivo, a partir de sus cualidades genéticas y sus adaptaciones y los procesos evolutivos, ha generado sus mecanismos excepcionales todos, pero sin embargo así compartimos todos un ancestro común y por ende compartimos muchísimas características. Es que tengo una pregunta. Yo estaba leyendo unos documentos y pues bueno, no sé si son falsos o verdaderos, pero pues con respecto a lo que los profesores estaban diciendo, ahí nosotros estamos conformados por genes y algunos se utilizan, digámoslo así, algunos se apagan, algunos no, algunos nos dan diferentes características. Entonces, con respecto a eso y en este tiempo de pandemia, digamos alguien que se enferma por el coronavirus, ¿hay alguna modificación en su gen? Como primera pregunta. Como segunda pregunta, si llega a ser así, y con respecto a eso de que los genes se apagan y se prenden, con respecto a, como decía el profesor, al ambiente, entonces, en un futuro, por ejemplo, con anteriores pandemias, si nosotros tenemos la posibilidad de tener algún ancestro que vivió en esos entonces, por ejemplo, en la peste negra, ¿se puede volver a reactivar ese gen? Voy a contestar desde mi posición y desde lo que yo sé. Es posible que exista esa epigenética, para que ese gen se bloquee o se prenda de acuerdo a esa circunstancia parecida. Sin embargo, los virus
en este caso los dos virus son muy diferentes. Entonces, digamos que esas dos pandemias, aunque son, digamos que la reacción puede ser la misma, de manera instintiva, o sea, eso podemos reaccionar igual ante el virus, así sea diferente, pero la respuesta frente a la enfermedad pues es totalmente distinta porque el genoma de este virus es diferente al genoma del otro virus. Esa sería mi respuesta. No sé si el profe Juan o la profe Eunice. La profe Eunice. Bueno, muchas gracias. Cuando el profesor Juan comenta que nosotros provenimos de un ancestro común, recordemos una frase que se convirtió en un eslogan hace muchos años, y es que decía que la ontogenia recapitula la filogenia. ¿En qué sentido la ontogenia? En que nosotros, la transformación misma que va sufriendo esa célula fertilizada, ese óvulo fertilizado con ese espermatozoide, y ya pasa de ser una estructura, pasa por una mitosis sucesivas, pasa a ser mórula y después gástrula y demás. Nosotros decimos que ahí es donde nosotros evidenciamos todo ese recorrido que hablaba el maestro. Hablaba él de que pasábamos en un momento dado por los moluscos, recordamos o rememoramos los gusanos, los anélidos, etcétera, etcétera. Y nosotros decimos hasta que pasan 9 meses, tiene que pasar 9 meses para que nosotros digamos, uy, nació Juan. Pero necesariamente durante esos 9 meses hemos recapitulado toda la historia ancestral de nuestros reinos de la naturaleza. Y con respecto a lo que Tomás hablaba de los virus, recordemos que el ciclo de los virus tiene dos, digamos, la reproducción de los virus tiene 2 líneas. También quiero aclarar que los virus no son células, ¿sí? Son fragmentos de ADN. Y como son fragmentos de ADN, fácilmente, digamos, inoculan una bacteria, y inoculando una bacteria o cualquier célula viva, toman el dominio de esa célula y se empiezan a utilizar el mecanismo metabólico para que esa célula adopte las órdenes de ese virus, es decir, se reproduzca. Pero bueno, ¿cuáles son esos dos, digamos, tipos de reproducción de los virus? El primero es el proceso lítico, que es el que nosotros estamos viviendo. Es decir, el proceso lítico es un proceso de reproducción en donde si un virus infecta una célula, esa célula a su vez va a desarrollar millones de virus, y a su vez esos mismos virus siguen en ese proceso de reproducción de muchísimos virus en un ambiente. Pero también existe el ciclo lisogénico. El ciclo lisogénico es una reproducción del virus en donde queda encapsulado y no se manifiesta en ese momento. No se manifiesta, y al no manifestarse, nosotros decimos que tiene, en cierto sentido, una latencia, es decir, no está activo. Y cuando decimos que no está latente, estamos explicando que al tenerlo inactivo, al encontrar los mecanismos del ambiente que le favorezcan para que se pueda reproducir, él no va a dudar un segundo, y no porque tenga cerebro, sino porque encuentra las condiciones físico-químicas y además de eso biológicas para poder decir, hombre, me puedo reproducir, y cambia de ciclo lisogénico a ciclo lítico, o al contrario. Nuevamente recordarles que las preguntas que quedan pendientes tienen un video donde se explican. Algunos de los participantes en los conversatorios nos ayudan a dar respuesta a estas preguntas a través de videos, y otras quedan pendientes para nuevos conversatorios sobre el tema. Les agradezco por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrea. Muchas gracias. Un gusto, profes, Gracias. estudiantes, que estén muy bien. Adiós. Gracias. Listo, para participar en nuestra trivia lo pueden hacer a través de Kahoot con la clave 04 no, 82 27 37.
Ahí aparecerán unas preguntas sobre el tema visto hoy y esperamos su participación para ver quién es el ganador de esta trivia. Nuevamente les doy las gracias y con esto cerramos el cuarto conversatorio sobre genética y recuerdos para el grupo Evolución. Recuerden que el grupo Evolución es el grupo de 9º, 10º y 11. También seguimos recibiendo preguntas sobre el tema, bien sea en este chat o en nuestro correo sabercientificoencasa@gmail.com para hacer próximos conversatorios o más videos sobre ciencias. Muchas gracias. Gracias. Chao.